Shavua Tov, muy bienvenidos en esta noche de Motzei Shabbat a nuestro estudio de Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar la página 50 de nuestra Masejet y de aquí a 2 semanas, Bezrat Hashem, página 64, estaremos llegando al final de la Masejet. Hoy estudiamos página 50, que está en el séptimo capítulo. Mañana, Bezrat Hashem, en nuestro estudio también concluiremos el séptimo capítulo y comenzaremos el octavo. Vamos a compartir el material con los asistentes. Esto lo ponemos aquí y esto lo ponemos aquí. Muy bien. Estamos listos entonces. Vamos a comenzar ahí donde está marcado en amarillo en la página 49b, ahí donde nos va a empezar a analizar la Mishnah que vimos el viernes antes de Shabbat. La Mishnah, para recordar un poquito, decía que Tzad mezamnim beshlosha omer nevarech bishlosha vehu omer barehu, es decir, ¿cómo se hace para hacer el zimun? Es decir, si son 3 personas dicen nevarech shachan mishelo, si son 3 y él dice barehu shachan mishelo, bendecid vosotros que hemos comido de ello. Con 10 dice nevarech, y si son 10 y él dice barehu nuevamente. Si son azara y él, o 10.000 y él, o 100, él dice nevarech Hashem Elokenu. Y si son 100, él dice, y si son 100 y él, o sea, 101, dice barehu. Si son 1000, dice nevarech Hashem Elokenu, Elokei Israel. Si son 1000 y él, dice barehu. Y si son 10.000, dice nevarech Hashem Elokenu, Elokei Israel, Elokei Tzebaot, Yosheva Kerubim, al Amazon Shahalnu. Y sí, es decir, la fórmula va cambiando en función de cuántas personas se encuentran. Y después estaba la discusión entre Rabbi Yossi al-Galilí y Rabbi Akiva y Rabbi Ishmael sobre lo que se decía en el Beta Knesset de Barehu o Barehu et Hashem o Barehu et Hashem Hameborah. Entonces dice nuestra Gemara, ahora sí, comencemos ahí lo que está marcado en amarillo. Amar Shmuel Leolam al Yetze Adam et Asmo Minaklal. Es decir, Shmuel dice, nunca la persona debe excluirse a sí mismo de la congregación. Por eso, incluso en el caso de ser 4 comensales, es decir, 3 y él, como estábamos diciendo, no es conveniente que diga bendecir, ¿sí? Pues aún sin él hay 3. Es mejor que diga bendigamos para incluirse a sí mismo dentro del grupo. Bienvenidos a los que están llegando ahora mismo. Estamos justo comenzando la página 49b, donde nos habíamos quedado el viernes. Y dice, Tnan, Bishloshabahu Omer Barehu, se enseñó en la Mishnah, cuando son 3 y él dice bendecir. Vemos entonces que es preferible esta forma de pronunciar el zimun, pues implica que los comensales que están bendiciendo son muchos. Muy bien. Implica que son muchos y hay suficientes para recitar el zimun, incluso sin aquel que lo estaba pronunciando. Por eso dice, bendecid vosotros, por lo que hemos comido nosotros. Bien, es una forma de indicar, mira cuánta gente está aquí para bendecir. Dice, Emma, aparejo, di que la intención de la Mishnah es que también se puede decir bendecir. Nikol Makom, Nevarech Hadif, pero de todas maneras es preferible decir bendigamos, Nevarech Shachalum Mishelo. La Gemara tiene una prueba para esta respuesta. De Amar Rabada Baraba, Amri Be Rab. Pues dijo Rabada Baraba que dijeron en el Beta Midrash de Rab. Dice, Nina, Shisha, Nehelakim Adasara. Fue enseñado en una Mishnah que está más adelante en esta misma página. 6 personas que compartieron una comida y por lo tanto contrajeron la obligación de decir zimun, pueden dividirse en 2 grupos de 3, pues como cada grupo queda con 3 integrantes, no pierden la posibilidad de recitar zimun. Y esta ley es válida solo hasta 10, pues a partir de dicho número se contrae la obligación de mencionar el nombre de Dios en el zimun, y si se dividiera en grupos de menos de 10 se perdería entonces esa posibilidad. Vamos a ver cómo lo analizaron esto en el Beta Midrash de Rab. Dice, y amarat bishlama nevarech hadif mishumaje nehelakim. ¿Se entiende bien esta ley si dices que efectivamente decir bendigamos es mejor y por eso es que se puede dividir cuando son 6? Ela y amar barehu hadif emay nehelakim. Pero si dices que es preferible decir bendecir
por lo que hemos comido, es decir, a partir de 4, que sería la fórmula para decir. Entonces, ¿cómo puedes dividirlo? Si tienes 6, tendrías 3 y 3, Nevarej, perfecto. Pero si es preferible decir bendecid, Barejú, es decir, 3 más el que está invitando. Entonces no podrías dividirlo en dos grupos de 3. Estarías perdiendo la oportunidad de hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, ¿por qué dice la Mishnah que se puede dividir? Al dividirse en grupos de 3, ya no se puede decir bendecid, pues no hay suficientes personas fuera de aquel que invita a bendecir. Entonces, la Lav Shema Mina Nevare Hadif. Más bien se deduce de aquí que también decir bendigamos es preferible, es válido. ¿Sí? Y al ser ambas opciones válidas, es entonces preferible decir Nevarej, bendigamos más que bendecid vosotros. ¿Sí? Y de esa forma el oficiante no se excluye a sí mismo del grupo. Concluye la Gemara y dice, Shmamina, efectivamente, se deduce esto de aquí. Y la Gemara brinda apoyo a esta conclusión por medio de una vereita. Tania Nameaji también se enseñó en una vereita. Ben Sheamar Bareju, Ben Sheamar Nevarej, En Tofsin Oto Alkar. Dice, tanto si dijo bendecid como si dijo bendigamos, no se lo reprocha por eso, pues ambas formas son válidas. Veanagdanin Tofsin Oto Alkar. Sin embargo, los detallistas sí lo reprochan por eso, pues al decir bendecid, se excluye a sí mismo del grupo. Así es como comienza nuestro estudio de hoy sobre cómo formular correctamente la bendición del Zimun. Y continúa la Beraita y dice, Umi birjotab shel adam nikarim talmid chacham hu ilav. Dice además, y además en la forma en la que la persona dice sus bendiciones, se va a reconocer si es un talmid chacham o no, si se va a reconocer si es un erudito, si sabe lo que, si estudia y sabe. Ketzad, Rabbi Omer, Ketzad, ¿cómo es posible esto? Rabbi Omer, ubtubo, harezé talmid chacham, umitubo, harezé bur. Es decir, cuando decimos, nevarej, shachalnu mishelo, bendigamos, pues de él hemos comido, la gente responde, baruch shachalnu mishelo, ¿sí? Y ubtubo agadol tamid hayinu. Y por su bondad nos hace vivir. ¿Bien? Si la persona responde, ubtubo, dice Rabbi, es que entonces es una persona sabia. Pero si dice un mitubo, ¿sí? De su bondad, ¿sí? Es decir, ubtubo es por su bondad, un mitubo es de su bondad. Entonces ahí vemos que es un ignorante, pues de entender que recibe solo parte de la bondad de Dios y no toda su bondad. Y empequeñece así el elogio que se le hace a Hashem. Pregunta la Gemara, amarle a Valle el Rabdini, Veactiv, Umi Birkateja, Yeborach, Et Bet, Abdeja, Leolam. Dice el versículo en el libro de Shemuel. Dice, y que tu bendición sea y que de tu bendición sea bendecida la casa de tu siervo por siempre. De donde vemos que el rey David le pidió a Hashem, de tu bendición y no toda su bendición. Responde el Rabdim y dice, el Ashan. Dice, cuando se trata de una petición es distinto. Pues cuando alguien le pide a Hashem, lo hace con humildad, como un pobre que pide limosna. Y no piden demasía. Sin embargo, cuando se trata de alabar a Dios, la alabanza debe expresarse en la forma más amplia posible y por eso lo correcto es decir por su bondad y no solamente de su bondad. Y pregunta Valle, dice, Bish el aname activ al jefi jabamaleu. Dice, pero si en relación a con pedir también está escrito lo siguiente, ensancha tu boca para pedir todo tu deseo y yo lo colmaré. Así dice el Tehilim. Dice, donde vemos que Hashem le dice al rey David que pida en abundancia. Responde Rav Dimi, ese versículo fue escrito en relación con el estudio de la Torah, donde es adecuado pedir en abundancia. Pero con respecto a las cosas materiales, lo correcto es pedir con moderación. Dice Tania, Rebi Omer, Betubo Hayinu, Ares de Talmid Jajam. Seguimos con esto de cómo la gente dice las verajot para saber de cómo las mencionan, cómo las formulan. Podemos saber si es un Talmid Jajam o si es un ignorante. Dice Rabbi, aquel que dice por su bondad vivimos, es un Talmid Jajam. Hayim Ares de Bur. Pero mientras que aquel que dice por su bondad viven, es un ignorante, pues se excluye a sí mismo. Nehar Belae Matne Ifja. Sin embargo, los sabios de Naharbil enseñaban esta verdad según la versión que decía lo contrario. Es decir, que el Talmid Jajam
es quien dice viven, pues incluye a todo el mundo, mientras que el que dice vivimos es un ignorante. Y concluye la Gemara, Veletil Getá, que Naharbela, pero el alajá no se fijó, como los sabios de la ciudad de Naharbil. Pues al decir por su bondad viven, el oficiante se excluye a sí mismo. Amar Rabbi Yohanan, Yevarech Shachanu Mishelo, Arezet Talmid Jajam. Dijo Rabbi Yohanan, el que dice, bendigamos que de lo suyo hemos comido, es un Talmid Jajam. Le Mishachanu Mishelo, Arezebur. Pero el que dice, Nevarech, bendigamos, Le Mishachanu Mishelo, aquel que de lo suyo hemos comido, es un ignorante. Pues al especificar a aquel, es como si dijera que hay muchos a quienes agradecer, y puntualmente en esta oportunidad agradecemos al dueño de la casa, aquel que de lo suyo hemos comido. Amarle Rabaja, Bere de Rabba, le Rabashi. Le preguntó Rabaja, el hijo de Rabba, Rabashi. Veja Amrinan, Lemin Shastarabotenu Velanu, et Kolonisimaelu. Decimos nosotros en la Gadá de Pesach, le fijaja, Anachnu Hayabim, Leodot, Lealel, Leshabeach, Lefaer, Leromem, Leadenu, Urkaler, Lemi Sheasala Botenu Velanu. Es decir, decimos ahí a aquel que hizo a nuestros padres y a nosotros, et Kolonisimaelu, todos esos milagros. Y no nos preocupa decir a aquel. Amarle Hatam, Mojeja, Milta, Man Abed, Nise, Kuchaberiju. Le respondió Rabashi, ahí en la Gadá de Pesach se puede decir a aquel, ya que se sobreentiende que se refiere a Kadosh Baruj Hu. ¿Por qué? Porque ¿quién es aquel que hace milagros? Únicamente a Kadosh Baruj Hu. Entonces una persona no se puede equivocar de que se le está agradeciendo a otra persona. Amar Rabbi Yohanan, Baruch Shachanu Mishelo, Harez de Talmid Jajam. Dijo Rabbi Yohanan, aquel que responde al Zimun diciendo, Baruch Shachanu Mishelo, bendito que de lo suyo hemos comido, es un Talmid Jajam. Al Amazon Shachalnu, Harez de Bur. Mientras que aquel que responde, bendito sea por el alimento que hemos comido, es un ignorante. Pues al especificar por el alimento, parece que alabará a su anfitrión, ya que si se trata ya que si se tratara de Hashem, tendría que alabar sin especificar, pues hay mucho por lo cual agradecerle. Muy bien. Amar Rabuna Bere de Rabbi Yoshua. Dijo Rabuna, el hijo de Rabbi Yoshua. Lo amarán el Bishlosha de Leka Shem Shamaim. No fue dicho lo anterior, sino sobre un caso en el que son solo 3 los que recitan el Zimun. Pues ahí no se menciona el nombre de Dios. Abal Beazara de Kashem Shamaim, Mojeja Milta. Pero en un caso en el que son 10 o más, en el que sí se menciona el nombre de Hashem, es evidente que se le está agradeciendo a Hashem. Y por lo tanto, no hay lugar a entender erróneamente. Que Ditnan, como se enseñó en una Mishnah, que Inyan Sheume Barezka Jonim Maharab. De la misma manera que la persona formula su alabanza para el Zimun, asimismo se responde detrás de él el resto de los comensales. Por eso, cuando son 10.000, responden Baruch Hashem Elokeinu, Elokei Israel, Elokei Atzebaot Yosheva Kerubim, Al Amazon Shachalnu. Ahí sí que se utiliza esta fórmula diciendo por la comida por el alimento que hemos comido. ¿Sí? Y no es un problema, ¿por qué? Porque se menciona específicamente a Dios, Hashem, Elokei Israel, Elokei Atzebaot Yosheva Kerubim. Es decir, ese no hay otro que no sea Dios. Seguimos con el texto de la Mishnah. Y dice, Ejad Asara, Vejad Asara Ribó. A partir de 10, ya sean 10 o 10.000 o 10 decenas de miles, se mantiene siempre la misma fórmula. Dice, vea Gufakasha, dice esta Mishnah, se contradice a sí misma. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que se mantiene la fórmula. Pero justo después nos va a empezar a decir si son 100, si son 1.000, si son 10.000, y en cada caso cambia la fórmula. Amara, Tejada Sara, Vejada Sara Ribó, Alma, Quijada de Nihu. Dijiste ya sean 10 o 10.000 o 10 decenas de miles, de los cuales se entiende que son casos análogos. Y en ambos se recita el mismo texto. Vejadar Katane Bemea, Omer Beelef, Omer Berribo, Omer. Y después enseñas con 100, con 1.000, con 10.000 se dice. Y se especifica un texto diferente para cada uno de los casos. Amar Rabbi Yosef Lokashia, Harri Biyosia Galili, Harri Akiva. Dice, no hay una contradicción. ¿Por qué? Porque lo que se enseñó en la Mishnah es la opinión de Rabbi Yosef Galili. Y esta otra enseñanza es la opinión de Rabbi Akiva. Ditnan, como se enseñó en una Mishnah, Rabbi Yosef Galili Omer Lefi Robakal M. Barejin. En nuestra Mishnah se enseña que Rabbi Yosef Galili dice según la afluencia de comensales congregados, varía el texto que recitan. Sheneemar,
Bemakelot Barejú Elohim. Pues está dicho, multitudes bendijeron a Dios. Sin embargo, Rabbi Akiva discrepa y opina que se mantiene siempre la misma fórmula. Sigue la Mishnah. Perdón, vamos a analizar la opinión de Rabbi Akiva. Amar Rabbi Akiva Mamatzinu Beta Knesset. Dijo Rabbi Akiva, tal y como encontramos en el Beta Knesset, donde a partir de 10 congregantes, ya sean muchos o pocos, el oficiante siempre dice, Barejú et Hashem, bendecida Hashem. Y pregunta la Gemara, Rabbi Akiva, ve Rabbi Akiva, ay, que era de Rabbi Yossi a Galilí, Maya Betle. Bueno, pero Rabbi Yossi a Galilí se basa en un pasuk, en un versículo. ¿Qué es lo que hace Rabbi Akiva con ese pasuk, con ese versículo? Vivaele, le dictaña. Ese versículo Rabbi Akiva lo necesita para deducir lo que se enseñó en la siguiente veraita. Allá Rabbi Meir Omer, Menaim Shafilu, Uvarim, Shebimee Iman Amru, Shiralaya. ¿De dónde sabemos que incluso los fetos en el vientre de su madre entonaron el cántico de alabanza a Hashem a la orilla del Mar Rojo? Sheneemar, Bemakelot, Barejú Elohim, Hashem y Mekor Israel. Pues dice el versículo, en alusión a este canto, en multitudes bendijeron a Dios, Hashem, desde una fuente. Es decir, la fuente, ¿cuál es? La fuente de la persona. Es el vientre materno. ¿Sí? La fuente de Israel, el vientre materno. Bien. Bienvenidos a la gente que se está uniendo. Shavua Tov. Seguimos entonces con nuestro estudio. Entonces, Rabbi Akiva sostiene que esa enseñanza de Rabbi Meir se deduce del sentido literal del versículo. Veidach mi mekor nafka. Y por su parte, el otro Tana, Rabbi Yossi, sostiene que el versículo se estudia por partes. El cántico de los fetos lo deduce la palabra mekor. ¿Sí? Y el Zimun lo aprende de las multitudes. Concluye Gemara, Amar Rabba alajá que Rabbi Akiva. Dijo Rabba, la alajá se establece conforme a la opinión de Rabbi Akiva, que sostiene que a partir de 10 no se cambia el texto del Zimun. Muy bien. Rabina Berabhama Barbuzi y Clau Leberresh Galuta. En cierta ocasión, Rabina y Rabhama Barbuzi se encontraron durante una comida que se llevó a cabo en la casa del exilarca. El Resh Galuta habíamos visto ya varias veces que era el dirigente del pueblo que había en Babel, el Rosh de la Gola. Kam Rabhama Vekam Mehadar Abemea. Ahí ocurrió que se levantó Rabhama después de comer y empezó a buscar gente para formar un grupo de 100 a fin de poder recitar el Zimun, que según Rabbi Yossi se recita cuando hay 100 personas. Amarle Rabina, Lo Tzerichat Haji, Amar Rabba Alajá que Rabbi Akiva. Le dijo Rabina, no hace falta que busque 100 personas. Pues lo siguiente dijo Rabba al respecto, la alajá se establece conforme a la opinión de Rabbi Akiva, que siempre se dice el mismo Zimun a partir de 10. Amar Rabba, Ki Ajlinan Rifta Berresh Galuta, Mebarejim Shelosha Shelosha. Dijo Rabba, cuando comemos pan en casa del exilarca, bendecimos el Zimun en grupos de 3 en voz baja, y luego esperamos hasta que él y los que están a su alrededor terminen de comer. Pregunta la Gemara. Velibar Juasara Asara. Entonces, ¿por qué lo hacen de 3 en 3? Que digan de 10 en 10, y así pueden mencionar el nombre de Dios en el Zimun. Shemar, Reshgaluta, Beikpad. Si bendijeran en grupos de 10, escucharía el exilarca su bendición y se enfadaría, porque hacen grupos apartes, ya que cuando son 10, el oficiante del Zimun necesita alzar la voz para que lo escuchen. La Gemara sigue inquiriendo. Benefku Bevirgeta de Reshgaluta. Y dice, ¿pero por qué dicen Zimun aparte? Que cumplan su obligación escuchando la bendición del exilarca. Responde la Gemara, hay de Avshu, Kuli, Alma, los Shami. Por cuanto que hay mucho ruido, a causa de la gente presente, no se escucha la bendición del exilarca y no podrían cumplir con su obligación. La Gemara trae otra alajá sobre el Zimun. Amar Rabba, Tosfa'a, Hane Shelosha, de Karji, Rivka, Behade Adae. Vekadem had minaihu ubarej ledaate. Dijo Rav Tosfa, 3 hombres que comieron un pan juntos, y se adelantó uno de ellos y bendijo el Birkat Hamazon por su cuenta, sin recitar el Zimun. Inun nafkin bezimun dide, y ulo nafek bezimun dideu. Ellos podrían cumplir su obligación de recitar el Zimun de 3 con el Zimun que responda a él, pues comieron juntos y aún no han bendecido. Sin embargo, él no cumple con su obligación del Zimun de ellos. Le ficha en Zimun, le mafrea, puesto que no se puede hacer el Zimun a posteriori, de manera retroactiva. Rabbi Ishmael Omer, la última parte de la Mishnah decía que Rabbi Ishmael le respondió a Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dijo que en la sinagoga se dice Barejú et Hashem,
Y Rabbi Ishmael dijo, Barejuet Hashem, Hameborach. Ahora dice Rafram Bar Papa, Iklalebe Kenishta, de Abe Gibar. Rafram Bar Papa llegó un día al Beta Knesset de Abe Gibar. Muy bien. Hay una discusión si es una persona o si es un lugar. Kam kera besifra veamar Barejuet Hashem veishtik velo amar Hameborach. Estando ahí se levantó, leyó el Sefer Torah y antes de la lectura dijo, bendecida Hashem. Y no dijo Hameborach. Avshu, Kule Alma, Barejuet Hashem Hameborach. Le gritaron todos los presentes protestando y dijeron, Barejuet Hashem Hameborach. Amar Rav Patia, Uchma, Behade, Plukta, la Malach. Y le dijo Raba, vasija ennegrecida. ¿Sí? Es decir, es el apodo con el cual se llamaba un Talmid Jajam experimentado, comparándolo con una vasija de arcilla que está ennegrecido por su uso. Así también los Talmid Jajamim están entregados al estudio de la Torá, que no se ocupan de su apariencia externa. Entonces dijo, vasija ennegrecida, en discusiones, ¿por qué has de meterte? Es decir, ¿por qué te metes en problemas? De Barejuet Hashem o Barejuet Hashem Hameborach. Di lo que la gente hace y no entres en la mahloket. Pues Rabbi Akiva sostiene que no hace falta decir Hameborach, pero reconoce que agregarlo es mejor. Veod, Hanahu Galma, que Rabbi Ishmael, y además ya adoptó el pueblo la costumbre de la opinión de Rabbi Ishmael. Así concluye nuestra Mishnah. Perdón, no he estado moviendo la página aquí. Bien. Y vamos entonces con la siguiente Mishnah. Y dice, tres personas que comieron juntos no tienen permitido disgregarse y recitar el Birkat Hamazon cada uno por su cuenta, pues tienen la obligación de recitar el Zimun, lo cual no se puede hacer con menos de 3 personas. Vejen Arba, Vejen Hamishá. Y así pasa lo mismo con 4 o con 5. ¿Sí? Es decir, no puede ser que sean 4 y venga y diga, como sois 3, vosotros hacéis Zimun y yo me voy. Digo Birkat Hamazon y me voy. No, ¿por qué? Porque él tiene la obligación de Zimun. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se sentó a comer, le recayó sobre él la obligación del Zimun. Ahora dice, Shisha, Nejalakin Adasara. Pero si son 6, entonces se puede dividir en 2 grupos de 3 y cada uno dice Zimun y no pierden esa verajá. Lo mismo se aplica hasta 10. De Asara, Nejalkimash Adesrim. Pero si son 10, no se puede dividir hasta que sean 20. ¿Por qué? Porque el Zimun de 10 incluye el nombre de Hashem. Entonces, hasta que no haya 20, yo estoy privando a los otros 9 de que, o a los otros 11, 12, 13, 14, etcétera, les estoy privando de hacer Zimun con el nombre de Hashem. En un caso de 2 grupos que comen en una misma casa, Bisman Shemixatan, Roin, Elu et Elu, Hare Elu, Mistafin de Zimun. Dice, la halajá dice que si algunos de los integrantes de aquellos grupos pueden verse los unos con los otros, entonces se pueden asociar para recitar el Zimun, y por lo tanto sería suficiente con un solo oficiante para todos. Pero si no se pueden ver, no pueden asociarse, y cada grupo tiene que decir el Zimun por su cuenta. Bien, cada uno con su propio oficiante. La Mishnah presenta una discrepancia respecto a la bendición que se recita por un vino que no ha sido diluido. Hay que saber que antiguamente, en la época de la Mishnah y de la Gemara, el vino era mucho más fuerte que el vino actual, y se solía añadir agua al vino para diluirlo un poquito y que pierda fuerza. Dice, Emma Berejima Yain, H-Iten le Tojomain. No se recita la bendición de Boré Peria Gefen sobre el vino hasta que se le agregue agua para diluirlo. Pues no le asignaron los sabios la bendición de Boré Peria Gefen al vino, sino cuando está en su forma más apropiada para el consumo. Y el vino sin diluir es demasiado fuerte para beberlo. Libre Rabbi Eliezer. Esta es la opinión de Rabbi Eliezer. Y por sobre los sabios dicen que se puede decir Boré Peri a Gefe. Y pregunta la Gemara. Dice, Maika Mashmalan, ¿qué nos viene a enseñar la Mishnah al decir que 3 que comieron juntos no pueden separarse? Tanina, Hadazimna, Shelosha Shachlu, Keachat, Hayabim Lezamen. Ya estudiamos una vez en una Mishnah, al principio del capítulo, que 3 que comieron juntos deben unirse para recitar el Zimun. Y si están obligados a recitar Zimun, ciertamente no pueden disgregarse hasta que cumplan con su obligación. Como responde la Gemara. Haka Mashmalan, ¿qué es lo que queremos aprender de aquí? Hija de Amar Rabbi Abba, Amar Shmuel. Como aquello que dijo Rabbi Abba, que dijo Shmuel, que 3 hombres que se sentaron para comer juntos, pero aún no comieron,
no tiene permitido disgregarse. Es decir, que dijeron a Motzi, pero que aún no han comido un kazait de pan, ya no se pueden separar, pues tienen la obligación de decir el zimun juntos. Dice una Harina, otra versión de lo que dijo Rabbi Abba. Amar Rabbi Abba, Amar Shmuel, dijo Rabbi Abba que dijo Shmuel. Ají Katane, esto es lo que se enseñó en una veraita. Sheloshash yashvu le'echol ke'achat, afal pi shekol echad ve'echad ochel mikaro, enan rashim lejalek. 3 hombres que se sentaron a comer pan juntos. Incluso si no comparten la comida, sino que cada uno come de su propio pan, no tienen permitido separarse, pues aunque no se asocien en la comida misma, del hecho de comer juntos los congrega es suficiente para que recaiga sobre ellos la obligación del zimun. Iname, Kija de Rabuna. Y esto mismo es lo que enseñó Rabuna. De Amar Rabuna, Shoshashebau, Mishalosh Haburot, Enan Rosheim Lejalek. Que 3 personas que vinieron de 3 grupos distintos y aún no han recitado el zimun, a partir del momento en el que se sientan juntos y ya no tienen permitido disgregarse, incluso si todavía no han comido juntos. Amar Rav Hizda, Veushebau Mishalosh Haburot, Shelshelosha, Bene Adam. Dice, y esto se trata de un caso en el que los 3 hombres provienen de 3 grupos, de 3 personas cada uno. Y por cuanto ya recayó sobre ellos la obligación de recitar el zimun, no pueden separarse hasta que cumplan con su obligación. Amarrabas, pasamos al siguiente, a la Mudbet, a la cara B de esta página. Dijo Raba, Velo Amaran Ela, Delo Agdimu, Hanach, Azemun, Alaihu, Beduchtaihu. Y no hemos dicho esto, de que tienen prohibido separarse, sino sobre un caso en el cual sus grupos de origen no recitaron previamente el zimun, haciéndolos participar a ellos, a los que se separaron en él. Abal, Azemun alaihu, beduchtaihu, faraj zimun minaihu. Pero si ya los hicieron participar del zimun en sus respectivos grupos, entonces, aunque hayan recitado solo el zimun y no todo el Birkat Hamazon, ya se desvaneció la obligación de recitar el zimun que había recaído sobre ellos. Amar Raba, mena amena la. Dijo Raba, ¿en base a qué fuente he dicho esto? Ditnan, lo que se enseñó en una Mishnah, ¿sí? En la siguiente Mishnah, que está en el Tratado de Kelim, que dice, Mita shenigneba, Hetzia, o sheabda Hetzia, o shehilkua, ajin, o shutafim tehora. Dice, una cama en estado de impureza, de la que fue robada una mitad, o de la que se perdió la mitad, o una cama que fue heredada y la repartieron entre los hermanos, o una que se repartió entre socios, pese a ser pura, pasa a ser pura, ya que al ser dividida pierde su condición de utensilio y ya no es susceptible de recibir ni de mantener la impureza. Pero si la reconstituyen, vuelve a ser un utensilio y se hace apta para recibir impureza de aquí en adelante. Que deduce Raba, Mikan ulhaba in le mafrealo. Es decir, del hecho de que aquí dice de aquí en adelante, se puede aprender que contrae impureza en adelante, pero no de manera retroactiva. Alma, que van de palguhu parajla tum'amina. Es decir, que por cuanto que la dividieron a esta cama, desapareció la impureza que tenía y no vuelve a contraerla por más que la armen de nuevo. Ajaname, que van de Azmun alaihu para Zimun minaihu. De aquí lo mismo pasa en nuestro caso. Dice, puesto que en los grupos de origen ya recitaron el Zimun, haciéndolos participar a estos, se desvaneció entonces la obligación de recitar el Zimun, que ya había recaído sobre ellos, tal como se le quitó la impureza a la cama al desarmarla. Y ya no recae nuevamente sobre ellos, aunque formen un nuevo grupo de 3, por lo que tienen permitido disgregarse. Ahora dice nuestra Mishnah, 2 grupos, es decir, que comen en una misma casa. Si algunos se ven unos a otros, entonces se pueden unir para el zimun. Entonces dice, Tana, im yesh shamash benehem shamash mesarfan. Se enseñó en una veraita, si hay un sirviente común entre ellos, el sirviente los asocia, aunque los comensales no puedan verse entre sí. Es decir, si el que sirve las mesas es el mismo y va de un lado a otro, entonces se les llama que están como conectados. Seguimos con la Mishnah. Y dice, Eme Berejina la Yain, no se recita la bendición de Boré Peria Geffen hasta que no se diluya el vino. Tanur Rabanán enseñó a nuestros sabios en una veraitá. Yain, al Chelonatan le tojó Maim, Eme Berejim alab Boré Peria Geffen, el Boré Perija Etz. Sobre el vino, hasta que no se le añadió agua,
No se dice Boré Peria Gefen, sino Boré Peria Etz. Dice, a diferencia de otros jugos de frutas, donde el producto principal es la fruta misma y no su zumo, el jugo de la uva se considera el producto principal de su árbol, por lo cual su bendición es como el del fruto directo del árbol, ya que debido a su intensidad no se suele beber sin agua, razón por la cual sin ella no se considera vino, sino simplemente jugo de fruta. Venotlim y menu le yadaim, y se puede usar para el lavado de manos, para la netilat yadaim, pues el jugo de frutas es considerado agua para estos efectos. Mishenatán le tojó maín, pero en el momento en el que se le puso agua adentro, me pareció una Boré Peria Gefen, se empieza a bendecir Boré Peria Gefen, Venotlim y menu le yadaim, y no se puede hacer netilat yadaim con él, y ver Rabbi Eliezer. Esta es la opinión de Rabbi Eliezer. Y los sabios dicen por su parte, venga, ya sea de una manera o de la otra, me parejina la Boré Peria Gefen, se dice Bedajá Boré Peria Gefen, Venotlim y menu le yadaim, y no se puede utilizar para hacer Netilat Yadaim, aunque se haya rebajado este vino. Y sigue la Gemara, y vamos a tratar de relacionar esta enseñanza con lo que hemos aprendido. ¿Qué es decir, conforme a qué opinión dijo esto Shmuel? Hazlaha de Amar Shmuel, o sea, Adam Korsol Bepat. Es decir, conforme a la opinión de quién es esto que dijo Shmuel. Está permitido que la persona utilice el pan para realizar cualquiera de sus quehaceres, donde vemos que está permitido el uso del pan y no se considera un desprecio al alimento. Responde la Gemara, ¿qué es Rabbi Eliezer? ¿Con la opinión de quién? Como la opinión de Rabbi Eliezer. Pues él es el quien permite utilizar el vino sin rebajar para la netilat yadaim y no lo considera un desprecio para el alimento. Amar Rabbi Yossi de Rabbi Hanina. Dijo Rabbi Yossi, el hijo de Rabbi Hanina. Modim jajamim de Rabbi Eliezer bekoshel berajá. Los sabios reconocen a Rabbi Eliezer en el caso del vaso de la copa de vino que se utiliza para bendecir, es decir, el vaso que se utiliza para el Birkat Hamazon, que no se bendice sobre el Boré Peria Gefen hasta que no se redujo con agua. Ahora, Maitama, ¿cuál es el motivo de que los sabios están de acuerdo con él en esto? Amar Raboshaya, Beinan Misvah Mina Mujar. Respondía Raboshaya porque se requiere que la misvah se cumpla de la mejor manera posible. Y por tratarse de vino que se va a utilizar para el cumplimiento de una misvah, este debe encontrarse en su mejor estado. Rabanán, Lema y Haze, y según la opinión de los sabios, que sostienen que se recita la bendición del vino, aun cuando éste no haya sido rebajado. ¿Para qué bebida sirve el vino sin rebajar? Pues si no sirve para ninguna bebida, no se puede considerar vino. Amar revisera Haze le corriete. Respondió Ravzera, sirve para preparar cierta pócima curativa llamada coraite. Tanura Banán, Arba de Barim Nemrubapat. Enseñan nuestros sabios en una vereita. Hay 4 cosas que fueron enseñadas con respecto al pan. En Manejim Basar Hay Alapat, Ven Ma'avirin Kos Male Alapat, Ven Zolkin Etapat, Ven Somjin Etakeara Bapat. No se pone carne cruda sobre el pan, no se pasa un vaso lleno de líquido sobre el pan, y no se arroja el pan, y no se sostiene un plato con el pan. Es decir, no se lo puede utilizar como soporte de un plato. Amemar u Marzutra ve Rabashe Karhu Rifta Behade Adade. Marzutra y Rabashi comieron pan juntos. Aitele Kamaihu Tambre Berrimone. Le sirvieron dátiles y granadas. Shakal Marzutra Petak Lekame de Rabashe Distena. Agarró Marzutra y arrojó entre Rabashi una porción de estos. Amarle los abarle mar leja de Tania en Zorquineta Jalín. Y le dijo Rabashi, ¿acaso no opinas como aquello que fue enseñado en la Bereitá, que no se tiran los alimentos? Respondió Marzutra, ay, Bepat Tania. Dice, eso fue enseñado con respecto al pan, pero no con respecto al resto de alimentos. Y le volvió a preguntar a Rabashi, ve a Tania, que Shem Shem Zorquineta Pat, Kajen Zorquineta Jalín. Te enseñó en una Bereitá, igual que está prohibido tirar el pan, también está prohibido tirar los alimentos. Amarle Beataña, Afal Pishe en Zorquinetapat, Abal Zorquineta Ojalín. Le respondió Marzutra con otra vereita y dijo: a pesar de que realmente no se permite tirar el pan, aún así está permitido tirar el resto de alimentos, lo cual parece una contradicción con la vereita que tú me acabas de traer. Era lokasha. En realidad, no hay discusión aquí. Ha bemidi bemim is, ha bemidi de lo bemim is. Es decir, aquí. Es decir, en el caso en el que se prohíbe tirar los alimentos, se trata sobre algo que hace repulsivo al tirarlo. Mientras que la otra que dice que sí se puede tirar, para pasar de uno a otro,
es algo que no se va a hacer repulsivo por el hecho de tirarlo. ¿Sí? Estamos llegando al final de lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a parar aquí en los 2 puntos de la página un poquito más. Dice así. Tanu Rabanan. Enseñaron nuestros sabios en una vereita. Mamshechin yain betzinorot lifne hatan velifne kala. Está permitido hacer correr vino a través de tubos frente al novio y frente a la novia, como señal de buen augurio. Y no se considera un desprecio ni un desperdicio de los alimentos, ya que los recogen al final del tubo en recipientes. Vezorkin lifnehem kelayot vegozin. Y también se tiran frente a ellos, frente a los novios, semillas tostadas y nueces, o arroz en algunos lugares. Y esto último se permite solamente durante los días de sol, pero no durante los días de lluvia, ya que durante los días lluviosos el suelo está lleno de barro y al caer al suelo se estropean y se vuelven desagradables. Avaló, gluskaot, velo bimot, jamá, ajamá, velo bimot, ageshamim. Pero, sin embargo, no se permite arrojar panecillos, ni durante los días de sol, ni durante los días de lluvia, ya que estos, aún en los días de sol, se estropean al tirarlos. Y así es como llegamos a los 2 puntos. Mañana, Bezrat Hashem, estudiaremos las últimas páginas del capítulo 7, en la página 51, y a partir de ahí seguiremos el capítulo 8. Muchas gracias por uniros. Para el horario de mañana, seguramente sea en la tarde. Y no va a ser a las 9:30 como de costumbre, sino que haremos nuestro estudio en la tarde sobre las, espero, 5 de la tarde en Israel aproximadamente. Muchas gracias y nos vemos mañana.